¿Alguna vez has imaginado una batalla en la que el ejército ni siquiera tuviera que luchar para ganar? Una guerra en la que Dios tomó la iniciativa y derrotó a los enemigos antes de que su pueblo siquiera tomara las armas. La Biblia está llena de relatos de grandes enfrentamientos, pero pocos son tan asombrosos como la batalla liderada por el rey Josafat. Un gran ejército estaba a punto de destruir Judá, y todo indicaba que no había salida. Pero en lugar de confiar en las espadas y en la estrategia militar, Josafat hizo algo inesperado. Se volvió a Dios, clamó por su ayuda y fue testigo de cómo lo imposible sucedía ante sus ojos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo nos enseña esta batalla a confiar en Dios en los momentos más difíciles de la vida? Josafat era un rey temeroso de Dios que gobernó Judá y buscó seguir los caminos del Señor. Pero un día recibió una noticia aterradora. Un gigantesco ejército enemigo, formado por moabitas, amonitas y meunitas, venía contra su reino. Humanamente hablando, no había forma de ganar. El enemigo era numeroso, más fuerte y venía con furia para destruirlo todo. En situaciones como esta, la mayoría de los reyes habrían buscado refuerzos militares, preparado a sus soldados para el combate y armado con las mejores estrategias de guerra. Pero Josafat tomó un camino diferente. En lugar de desesperarse, decidió buscar a Dios. Llamó a todo el pueblo a ayunar y orar, reconociendo que no había poder en sus propias manos para ganar esta batalla. Este es uno de los momentos más poderosos de la Biblia. Mientras muchos confían en su propia fuerza, Josafat reconoció su debilidad y puso la situación en manos de Dios. En una conmovedora oración, clamó al Señor diciendo: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Esta declaración de dependencia total marcó la diferencia. Dios escuchó la oración de Josafat y respondió de una manera que nadie esperaba. Por medio del profeta Yahaziel, el Señor declaró: «No temáis ni os desaniméis delante de este gran ejército, porque la batalla no es vuestra sino de Dios». Lo que pasó después fue simplemente increíble. Dios ordenó a Josafat y a su ejército salir al campo de batalla, pero sin espadas, sin lanzas, sin escudos. En lugar de soldados, colocó en el frente cantores y músicos para alabar al Señor. Así es, el ejército de Judá no estaba dirigido por guerreros, sino por adoradores. Y mientras cantaban y alababan, algo increíble sucedió. El Señor causó confusión entre los enemigos y comenzaron a pelear unos contra otros. Sin que Judá tuviera que levantar una sola espada, sus enemigos fueron completamente derrotados. Cuando los soldados de Josafat llegaron al campo de batalla, lo único que encontraron fueron cadáveres tendidos en el suelo. La guerra ya estaba ganada antes de que empezaran a luchar. Este relato nos enseña algo extraordinario acerca del modo en que Dios obra. Muchas veces, cuando enfrentamos batallas en la vida, pensamos que tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas. Buscamos soluciones humanas, tratamos de resolver todo a nuestra manera, pero olvidamos que Dios puede actuar de maneras que no podemos entender. Josafat nos enseña que cuando confiamos plenamente en Dios, cuando ponemos nuestra fe en acción, Él pelea por nosotros. En lugar de desesperación, alabanzas. En lugar de miedo, confianza. La batalla ya estaba ganada porque Dios estaba en control. Pero vivimos así. Cuando enfrentamos desafíos, ¿recurrimos primero a Dios o tratamos de resolver todo por nuestra cuenta? ¿Estamos dispuestos a alabar incluso cuando todo parece perdido? La historia de Josafat nos desafía a cambiar nuestra perspectiva ante las dificultades, a entender que no todas las luchas deben librarse con nuestras propias manos. Algunas batallas pertenecen al Señor y nuestra única tarea es confiar, alabar y esperar su acción. Si hay algo que nos enseña la historia de Josafat, es que la oración tiene el poder de cambiar cualquier situación.
Cuando todo parecía perdido, cuando el ejército enemigo era mucho mayor y la derrota parecía segura, Josafat tomó la decisión más sabia. No se desesperó, no intentó luchar con sus propias fuerzas, sino que dobló las rodillas y clamó a Dios. Él no solo pidió una estrategia o fuerza militar, él pidió dirección, le pidió a Dios que luchara por él. Y Dios respondió sobrenaturalmente. Esto nos enseña que cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, lo estamos invitando a actuar en nuestras vidas, a pelear las batallas que no podemos ganar solos. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a desafíos y sentimos que no tenemos salida? Tal vez sea un problema familiar, una enfermedad, un momento de dificultad financiera o emocional. Al igual que Josafat, a menudo nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer. Pero la respuesta de Dios sigue siendo la misma. La batalla no es vuestra sino del Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él pelea por nosotros. Y es por eso que la oración es tan esencial. No es solo un ritual, no es solo una formalidad. Es un canal directo con el Creador, donde encontramos paz, fuerza y soluciones que nunca imaginamos posibles. Entonces quiero invitarte a hacer algo muy especial ahora mismo. Deja tu petición de oración en los comentarios. Unámonos en la fe, tal como lo hizo el pueblo de Judá antes de la batalla, y clamemos juntos al Señor. Si necesitas una respuesta de Dios, si hay algo en tu vida que parece imposible, escribe en los comentarios: Señor, lucha por mí. Intercedamos unos por otros, porque cuando nos unimos en oración, algo poderoso sucede. Dios escucha, Dios responde, Dios actúa. Y antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y nos enseñe a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando una batalla y necesite saber que Dios pelea por nosotros. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que juntos aprendamos a confiar más en Él. Ahora prepárate, porque esta historia aún tiene mucho que enseñarnos sobre cómo la fe puede traer victorias sobrenaturales. Josafat era un rey que temía a Dios y procuraba hacer lo correcto, pero un día recibió una noticia aterradora. 3 ejércitos poderosos marchaban contra Judá y su reino estaba a punto de ser invadido. Era una situación desesperada. ¿Qué podía hacer frente a un enemigo tan numeroso y preparado para la guerra? Cualquier rey ordinario habría convocado a sus guerreros, reforzado las murallas de la ciudad y tratado de idear una estrategia militar para resistir. Pero Josafat hizo algo completamente inesperado. No confió en las armas ni en los soldados. No buscó alianzas políticas para intentar salvar a Judá. En cambio, recurrió a Dios. Convocó a todo el pueblo y decretó un gran ayuno. Todos en Judá, desde los ancianos hasta los niños, estaban llamados a buscar a Dios en oración. Y en ese momento de angustia, Josafat se puso de pie delante del pueblo y oró una de las oraciones más poderosas de la Biblia. Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esta fue una declaración de dependencia total. Josafat no tenía un plan, no sabía cómo ganar, pero sabía que Dios tenía la respuesta. Este momento nos enseña una lección profunda. Cuando nos encontramos ante batallas que parecen imposibles, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Tratamos de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas? ¿Buscamos respuestas humanas? ¿O nos rendimos ante Dios y reconocemos que solo Él puede darnos la victoria? Muchas veces Dios nos permite llegar a nuestros límites para mostrarnos que sin Él no podemos hacer nada. Y eso fue exactamente lo que les sucedió a Josafat y al pueblo de Judá. Se enfrentaban a un enemigo que los superaba en número, pero en lugar de confiar en la espada,
confiaron en el Señor. Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió la respuesta a través del profeta Jahaziel. En medio de la congregación, el Espíritu del Señor vino sobre él y su mensaje fue claro y poderoso. No temáis ni os desaniméis delante de este gran ejército, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. Esas palabras lo cambiaron todo. Las personas que una vez tenían miedo, ahora estaban llenas de fe. No necesitarían luchar, porque Dios ya había decretado la victoria. Lo único que tenían que hacer era confiar y obedecer. Esto nos muestra que la verdadera fe no es solo creer en Dios, sino actuar según esa confianza. Cuando Él dice que tiene el control, necesitamos aprender a descansar y esperar que Él actúe. Al día siguiente, Josafat tomó una decisión que parecía una locura a los ojos humanos. No puso a los guerreros más fuertes al frente del ejército. En lugar de eso, escogió a los levitas, hombres que alababan a Dios para que marcharan adelante cantando y adorando. Mientras los enemigos estaban armados para matar, el pueblo de Judá marchaba con cantos de gratitud. La escena parecía absurda, pero era exactamente lo que Dios quería. Alabanza antes de la victoria, la fe antes de la solución. Y tan pronto como comenzaron a cantar y alabar, sucedió algo increíble. Los ejércitos enemigos que estaban listos para atacar a Judá cayeron en confusión. Comenzaron a pelear entre ellos y a matarse unos a otros. Sin que el pueblo de Dios levantara una sola espada, los enemigos fueron completamente destruidos. Cuando los soldados de Josafat llegaron al campo de batalla, todo lo que vieron fueron cuerpos tendidos en el suelo. La batalla ya estaba ganada. Dios había luchado por su pueblo. Esto nos enseña que a menudo nuestro único papel en la batalla es confiar y alabar. Hay guerras que no nos corresponde librar. Hay momentos en que Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, y cuando lo hacemos, Él actúa de maneras que nunca podríamos imaginar. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que Dios todavía lucha por nosotros de la misma manera que luchó por Josafat? Escribe. Confío en Dios para pelear mis batallas. Si quieres entregar tus luchas al Señor y descansar en el conocimiento de que Él tiene el control de todo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo historias increíbles de la Biblia y aprender cómo todavía hablan poderosamente en nuestros días. Mientras los levitas cantaban alabanzas y el pueblo de Judá marchaba confiando en la promesa de Dios, algo sobrenatural sucedió. Los ejércitos enemigos que estaban a punto de atacar quedaron sumidos en una gran confusión. Los moabitas, amonitas y meunitas que se habían unido contra Josafat comenzaron a pelear entre ellos como si hubieran olvidado por completo por qué estaban allí. Dios había colocado un espíritu de discordia entre ellos, y lo que se suponía que sería una batalla con Judá se convirtió en una guerra interna entre los propios enemigos. Sin que el ejército de Josafat levantara una sola espada, los enemigos se mataron entre sí, dejando una escena de destrucción total. Cuando los soldados de Judá finalmente llegaron a la escena de la batalla, todo lo que vieron fueron cuerpos esparcidos por el suelo. No quedó ningún enemigo. La guerra terminó antes de comenzar, porque Dios luchó por su pueblo. Esta historia nos enseña algo extremadamente poderoso. Muchas veces nos enfrentamos a luchas que parecen imposibles de ganar. Miramos los desafíos y nos sentimos pequeños, incapaces de lidiar con la situación. Pero Dios nos muestra que cuando confiamos en Él, las soluciones no llegan de manera convencional. Josafat pudo haber intentado reunir un ejército mayor, pudo haber intentado hacer alianzas con otros reinos, pudo haber ido a la guerra con estrategias humanas, pero escogió algo mucho mayor. Entregó su batalla a Dios.
Y cuando entregamos nuestros desafíos al Señor, Él lucha de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Lo más impresionante es que, además de la victoria, Dios le dio al pueblo de Judá algo inesperado. Cuando Josafat y sus hombres llegaron al valle donde había caído el enemigo, encontraron una inmensa cantidad de botín, riquezas, armas y suministros dejados por los ejércitos derrotados. Habían tantos recursos que la gente tardó 3 días en reunirlo todo. Lo que una vez parecía un momento de destrucción y pérdida se ha convertido en una oportunidad de abundancia y provisión. Esto nos muestra que cuando Dios actúa, no solo nos libra de nuestros enemigos, sino que también nos bendice más allá de lo que podemos imaginar. El valle que una vez fue un campo de batalla, llegó a ser llamado el Valle de la Bendición, porque allí el pueblo de Dios vio que su confianza en Él no era en vano. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener salida? ¿Cuántas veces sentimos que nuestros enemigos son muchos y nuestras fuerzas son pocas? La historia de Josafat nos enseña que no necesitamos ir a la guerra con nuestras propias armas. Necesitamos confiar, alabar y dejar que Dios pelee por nosotros. La alabanza fue la clave de esta victoria. En lugar de soldados, eran músicos y fieles quienes marchaban a la cabeza del ejército. El poder de la adoración allanó el camino para un milagro, porque cuando alabamos, declaramos que Dios es más grande que cualquier problema. Cuando adoramos, reconocemos que nuestra dependencia no está en nuestras habilidades, sino en el poder del Señor. A menudo, en tiempos de crisis, nos desesperamos y olvidamos que Dios tiene el control. El miedo nos paraliza y nos hace olvidar que el mismo Dios que luchó por Josafat lucha por nosotros hoy. Pero Él nos llama a confiar, a mantenernos firmes, a recordar que ninguna batalla es mayor que su poder. Él no necesita espadas ni ejércitos, Él necesita corazones que confíen en Él. Si hoy enfrentas una lucha que parece imposible, recuerda la historia de Josafat. Tal vez Dios te esté diciendo, esta batalla no es tuya, sino mía. Después de esta gran victoria, el nombre de Dios fue exaltado entre todas las naciones circundantes. Los demás reinos se enteraron de lo sucedido y temieron atacar a Judá. Dios no solo protegió a su pueblo, sino que también les garantizó paz durante mucho tiempo. Esto demuestra que cuando Dios actúa, no solo hace lo necesario, sino que va más allá. Él convierte las batallas en testimonios, los desafíos en bendiciones y los momentos de temor en experiencias de fe inquebrantable. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que Dios todavía pelea nuestras batallas hoy? Escribe: confío en Dios para pelear mis batallas. Si quieres entregar tus batallas al Señor y descansar en la seguridad de que Él está en control de todo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo historias increíbles de la Biblia y aprender cómo todavía hablan poderosamente en nuestros días. La victoria que Dios le dio a Josafat y al pueblo de Judá no fue solo una demostración de poder, sino un recordatorio de que cuando confiamos en el Señor, Él actúa más allá de lo que podemos imaginar. El enemigo vino con fuerza, creyendo que podía destruir fácilmente a Judá, pero Dios convirtió una amenaza en una bendición. La batalla terminó sin que los soldados de Josafat tuvieran que levantar una espada. El valle donde esperaban encontrar guerra se convirtió en un lugar de alabanza, pues el ejército de Judá llegó allí solo para recoger el botín dejado por sus enemigos derrotados. Durante 3 días, el pueblo de Dios recogió riquezas, oro, plata, ropa y toda clase de recursos. Lo que se suponía que sería destrucción se convirtió en abundancia, demostrando que cuando entregamos nuestras luchas a Dios, Él no solo nos libera, sino que nos recompensa de maneras que nunca podríamos imaginar.
Esta historia nos enseña que muchas de las batallas que enfrentamos no tienen como objetivo destruirnos, sino enseñarnos a confiar. Muchas veces, lo que parece un problema imposible de resolver es en realidad una oportunidad para ver a Dios actuar. Josafat no necesitaba hacer nada más que alabar. El pueblo de Judá solo cantaba, adoraba y marchaba con fe, sin ver todavía la solución, sin saber exactamente cómo actuaría Dios. Esto nos desafía a cambiar nuestra actitud cuando nos enfrentamos a un problema. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Nos desesperamos, estamos ansiosos, tratamos de resolverlo todo nosotros mismos o confiamos en que Dios tiene el control. La historia de Josafat nos enseña que el verdadero guerrero no es el que pelea con sus propias fuerzas, sino el que sabe entregar la batalla a Dios. Otro detalle sorprendente de este relato es que Dios no solo derrotó a los enemigos de Judá, sino que se aseguró de que nunca volvieran a atacar. Los demás reinos circundantes oyeron de la victoria sobrenatural y tuvieron miedo del Dios de Israel. Esto significa que cuando Dios actúa, no solo resuelve el problema del momento, sino que establece protección y paz duradera. Muchas veces pensamos que la acción de Dios es solo por un momento específico, pero Él siempre obra de manera completa. Él no solo libera, Él restaura. Él no solo gana, Él transforma. Esta historia nos recuerda que Dios no solo hace lo necesario, Él hace lo imposible. Después de esta gran victoria, Josafat y todo el pueblo regresaron a Jerusalén celebrando. No regresaron como guerreros cansados de una batalla difícil, sino como adoradores que habían visto a Dios actuar con poder. El rey dirigió al pueblo en una gran celebración en el templo, reconociendo que la victoria no era de ellos, sino del Señor. Esto nos enseña sobre la gratitud. Muchas veces pedimos a Dios liberación, pero cuando Él nos da la victoria, nos olvidamos de dar gracias. Josafat no cometió ese error. Él entendió que todo esto sucedió porque Dios fue exaltado antes de que la batalla comenzara. Y por lo tanto, después de que todo terminó, la única actitud correcta era continuar exaltando el nombre del Señor. Esta historia nos desafía a confiar más y a alabar más. En momentos difíciles, nuestra tendencia natural es buscar soluciones rápidas, intentar resolver todo nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si hacemos como Josafat? ¿Qué pasaría si en lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, elegimos confiar? ¿Qué pasaría si en lugar de quejarnos, empezáramos a elogiar? La Biblia nos muestra que Dios actúa en medio de la alabanza. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Josafat. Lo que pudo haber sido el peor día de su vida se convirtió en uno de los mayores testimonios de la Biblia. Y esa misma verdad sigue aplicándose a nosotros hoy en día. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que Dios todavía pelea nuestras batallas de la misma manera que peleó por Josafat? Escribe, elijo confiar en Dios. Si quieres entregarle tus batallas al Señor y ver su poder obrar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo historias increíbles de la Biblia y aprender cómo todavía hablan poderosamente en nuestros días. La victoria que Dios concedió a Josafat y al pueblo de Judá fue mucho más allá de todo lo que pudieran haber imaginado. Lo que comenzó como una escena de desesperación y miedo terminó en un testimonio asombroso de la fidelidad y el poder de Dios. Lo que hace que esta historia sea tan notable es que no fue solo una batalla ganada, sino una lección viviente de cómo la fe y la adoración pueden cambiar el destino de un pueblo. Josafat no solo oró, sino que confió completamente en la respuesta de Dios. Cuando el Señor dijo que la batalla no era de ellos sino de Él, Josafat no dudó, simplemente obedeció.
y esta obediencia transformó un campo de batalla en un altar de adoración. Esto nos enseña que muchas veces cuando enfrentamos desafíos, Dios no quiere que luchemos, sino que confiemos en Él. ¿Cuántas veces intentamos resolver las cosas a nuestra manera y terminamos aún más abrumados? La historia de Josafat nos muestra que hay momentos en que todo lo que necesitamos hacer es descansar y ver a Dios obrar. Además de la victoria, el pueblo de Judá recibió un gran botín de la batalla. El valle donde esperaban encontrar destrucción se convirtió en un lugar de cosecha, pues los enemigos habían dejado atrás una inmensa cantidad de riqueza, suministros y armas. Se necesitaron 3 días para recogerlo todo. Esto demuestra que Dios no solo nos libra de las dificultades, sino que también nos bendice más allá de lo que pedimos o pensamos. Lo que debía ser un campo de exterminio se convirtió en un campo de aprovisionamiento. Dios cambió la situación por completo, mostrando que quienes confían en Él nunca abandonan una batalla de la misma manera que entraron. Esto nos hace reflexionar sobre cuántas veces enfrentamos desafíos sin darnos cuenta de que Dios puede estar preparando algo mucho mayor que solo una liberación. Otro aspecto impresionante de esta historia es el impacto que esta victoria tuvo en los reinos vecinos. Cuando las naciones circundantes oyeron lo que Dios había hecho por Judá, se llenaron de temor. Ningún otro ejército se atrevió a atacar a Josafat después de este episodio. Esto significa que Dios no solo ganó la batalla en ese momento, sino que garantizó la paz para Judá por un largo periodo. Esto nos enseña que cuando Dios pelea por nosotros, no solo resuelve el problema inmediato, sino que trae soluciones duraderas. Muchas veces estamos tan concentrados en pedirle a Dios que resuelva una situación específica que no nos damos cuenta de que Él está trabajando en algo mucho más grande. La paz que Josafat experimentó después de esta batalla muestra que Dios no solo actúa para el ahora, sino para el futuro. La historia de Josafat nos desafía a cambiar la manera en que enfrentamos nuestras luchas. En lugar de desesperarnos, podemos optar por adorar. En lugar de buscar soluciones humanas, podemos elegir confiar. En lugar de dejarnos vencer por el miedo, podemos recordar que la batalla pertenece a Dios. Cuando Josafat decidió alabar antes de la victoria, estaba declarando que Dios ya había ganado. Esto nos enseña que la fe no es esperar a ver y luego creer, sino creer antes incluso de ver. La alabanza de Judá preparó el camino para el milagro, y esa misma actitud de fe puede transformar nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios, le entregamos nuestras batallas y le alabamos incluso antes de que llegue la respuesta, estamos declarando que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el poder del Señor. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que Dios todavía pelea nuestras batallas y nos da victorias sobrenaturales? Escribe, la batalla no es mía, es del Señor. Si quieres confiar más en Dios y descansar en sus promesas. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo historias increíbles de la Biblia y aprender cómo todavía hablan poderosamente en nuestros días. La historia de Josafat nos enseña que la confianza en Dios no es solo una actitud de fe, sino un estilo de vida. Podría haber optado por actuar como cualquier otro rey de la época, invirtiendo en más soldados, buscando alianzas políticas o intentando negociar con sus enemigos. Pero en lugar de eso, decidió entregarle la batalla al Señor. Esa decisión hizo toda la diferencia. A menudo, cuando nos enfrentamos a desafíos, nuestra primera reacción es buscar soluciones humanas, intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas. Pero esta historia nos muestra que la verdadera victoria llega cuando aprendemos a confiar en Dios completamente, sin depender de la lógica humana ni de las probabilidades.
Josafat nos enseña que la oración y la alabanza son armas espirituales poderosas que pueden llevarnos a la victoria sin que tengamos que luchar con nuestras propias manos. Esta batalla no solo salvó a Judá, sino que también fortaleció la fe del pueblo. Vieron con sus propios ojos que Dios era real, que respondía a las oraciones y que estaba dispuesto a luchar por aquellos que confían en Él. Este fue un hito en la historia de Judá, un testimonio vivo del poder de Dios. Pero ¿cuántas veces olvidamos esto? ¿Cuántas veces, frente a los problemas, dejamos que el miedo hable más fuerte y dudamos del accionar de Dios? Josafat no era un rey perfecto, pero sabía que su fuerza no estaba en su ejército, sino en la presencia del Señor. Y esto le hizo experimentar una victoria que nunca habría conseguido solo. Esta es la diferencia entre confiar en Dios y confiar en nuestras propias capacidades. Otro punto interesante de esta historia es que el pueblo de Judá no solo vio a Dios actuar, sino que también participó de este movimiento sobrenatural. Marcharon a la batalla, aunque no sabían exactamente cómo actuaría Dios. Ellos no se quedaron quietos esperando que todo sucediera, sino que obedecieron la voz del Señor y fueron al campo de batalla, alabando y adorando. Esto nos enseña que confiar en Dios no significa cruzarnos de brazos y esperar que todo se resuelva solo. Significa seguir adelante, incluso sin entenderlo todo, sabiendo que Dios tiene el control. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a desafíos y nos hemos encontrado paralizados, esperando respuestas que nunca parecen llegar? La verdadera fe exige movimiento. Requiere que sigamos avanzando incluso cuando el futuro parezca incierto. La victoria de Josafat no fue solo sobre los ejércitos enemigos, sino también sobre el miedo y la duda. El pueblo que antes estaba asustado, ahora celebraba y alababa a Dios. No solo recibieron liberación, sino también paz y abundancia. Esto nos enseña que cuando confiamos en el Señor, Él no solo resuelve nuestros problemas, sino que nos da algo mayor: la certeza de que estamos seguros en sus manos. Dios no solo quiere liberarnos de las dificultades momentáneas, quiere enseñarnos a vivir una vida de confianza y adoración. Y esa es la lección más grande que podemos aprender de esta historia. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que Dios todavía pelea nuestras batallas cuando confiamos en Él? Escribe: la victoria viene del Señor. Si quieres vivir esta fe y experimentar el poder de Dios en tu vida, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo historias increíbles de la Biblia y aprender cómo todavía hablan poderosamente en nuestros días. La historia de Josafat nos enseña que cuando verdaderamente confiamos en Dios, Él actúa más allá de lo que podemos imaginar. Él no solo liberó a Judá de la destrucción, sino que convirtió una amenaza en una bendición, un campo de batalla en un lugar de provisión. Esta historia nos muestra que no todas las batallas que enfrentamos necesitan ser ganadas con fuerza y esfuerzo humano, porque algunas solo pueden ganarse con fe y dependencia total de Dios. Josafat eligió alabar antes de la victoria y vio con sus propios ojos lo que significa confiar completamente en el Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando enfrentamos nuestras batallas, ¿cuál ha sido nuestra postura? ¿Hemos confiado o hemos intentado luchar solos? Esta historia nos desafía a mirar nuestras propias vidas y reconocer que hay momentos en que lo único que Dios nos pide es confiar en Él. Josafat no sabía cómo ganar esa guerra, pero sabía que Dios tenía el control. ¿Cuántas veces sentimos que no tenemos salida, sin fuerzas y sin dirección? ¿Cuántas veces miramos el tamaño de nuestros problemas y olvidamos el tamaño de nuestro Dios? Esta historia nos enseña que la oración y la alabanza no son solo expresiones de fe,
sino armas espirituales que pueden llevarnos a la victoria sin que tengamos que luchar con nuestras propias manos. El resultado de la historia de Josafat es un recordatorio de que Dios siempre honra a quienes confían en Él. El pueblo regresó a Jerusalén celebrando, reconociendo que la victoria venía del Señor. Comprendieron que su confianza no podía estar en ejércitos, ni en riquezas, ni en estrategias humanas, sino solo en Dios. Hemos estado viviendo de esta manera. Hemos depositado nuestra confianza en Dios, incluso cuando no vemos una solución. Así como Josafat experimentó una liberación inesperada, Dios puede cambiar cualquier situación en nuestras vidas si elegimos confiar en Él en lugar de desesperarnos. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video te tocó el corazón. Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo te habló este mensaje. Tu comentario no solo fortalece tu fe, sino que también ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. No olvides suscribirte al canal Plus para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y traiga enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Deja tu like para apoyar esta misión y que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Mira el siguiente video que ya está en la pantalla final y continúa este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que juntos aprendamos más y más sobre su palabra y su propósito para nosotros.